Pues empezamos el epígrafe de física de partículas y de lo primero que quería hablar era de antimateria. Veamos en mecánica cuántica no relativista la ecuación de Schrödinger. Para recogeros este cero. Del hamiltoniano p cuadrado partido por 2m pasamos a una ecuación de Schrödinger con una equivalencia en la que la energía pues es el autovalor de la evolución temporal, y entonces lo podemos asociar al avance de la fase con el tiempo, derivada respecto al tiempo, y el momento pues equivale en física cuántica al operador derivada espacial. E inmediatamente voy a poner ya h barra igual a 1, me voy a olvidar del h barra. Entonces aquí sacamos la ecuación de Schrödinger y derivada de psi respecto al tiempo más 1 partido por 2m laplaciano de psi igual a 0. ¿Vale? Bueno, entonces en la mecánica cuántica no relativista tenemos una densidad de probabilidad, de manera que la integral sobre el volumen donde esté distribuida la función de onda del electrón del cuadrado de su función de onda, que es la densidad de probabilidad, pues sea la probabilidad de encontrar el electrón en esa región. Bueno, entonces esta probabilidad satisface una ley de conservación. Sabemos que la derivada respecto al tiempo de la integral sobre ese volumen de esa densidad, pues es la integral sobre la superficie que delimita el volumen de una cierta corriente que deja esa zona. Utilizando el teorema de la divergencia, esto es la integral sobre el volumen de la divergencia de J, gracias a Gauss. Y como eso es cierto para cualquier volumen, pues podemos, como siempre, escribir la ecuación en forma diferencial. Bueno, y queda por decir que la J pues será menos i entre 2m, psi estrella, gradiente de psi. Esencialmente esto es la velocidad, momento entre masa, menos psi nabla, psi estrella. ¿Vale? Hasta aquí nada nuevo. Entonces el número de electrones se conserva. Lo que estas leyes quieren decir es que el número de electrones que entran en un cierto volumen es el número de electrones que salen. No hay creación neta de electrones. Si cambia la probabilidad de encontrar al electrón en un cierto volumen del espacio, eso es esto, quiere decir que el electrón se ha ido a otro sitio, ha salido por la superficie de ese volumen. Esta ecuación es clarísima, ¿verdad? Bueno, entonces si cogemos una onda plana, pues la función de onda es n elevado a i px menos et, y la densidad es n cuadrado y la j es n cuadrado por p partido por m, que es la velocidad. Cristalino, ¿verdad? Construido en la ecuación de Schrödinger y en la formulación cuántica no relativista está la conservación del número de electrones. Y lo mismo lo podemos hacer con el número de protones más neutrones, que es el número bariónico, por ejemplo, o con el número de quarks o lo que fuere. ¿Vale? O sea que tenemos una ley de conservación clavada en el formalismo. Bueno, ¿qué pasa en la versión relativista que os conté el otro día? ¿Cómo se llamaba la ecuación equivalente en teoría de la relatividad? Klein-Gordon. La ecuación de Klein-Gordon. Ahí lo que hacíamos era coger p cuadrado partido por 2m y sustituirlo por e cuadrado igual p barra cuadrado más m cuadrado. De manera que tenemos ahí el momento al cuadrado más m cuadrado, y esto daba la ecuación de Klein-Gordon, en lugar de la de Schrödinger, que es menos derivada segunda de phi respecto al tiempo dos veces más laplaciano de phi igual m cuadrado phi. ¿Vale?
h barra igual a 1 de nuevo. Y bueno, esto puede ser una derivada parcial. Y esto se suele escribir como un operador de D'Alembert, caja sobre phi, ¿vale? Combinando la derivada temporal y la espacial en un solo operador. Y bueno, hay una versión que incluye el spin que se llama ecuación de Dirac, que se ve en cuarto, en la que no me voy a entretener. Bueno, pues voy a hacer lo mismo. Vamos a buscar la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación para el número de algo, ¿no? Entonces, vamos a construirla. El truco es hacer lo mismo que hicisteis en física cuántica, no sé si 1 o 2, en la ecuación de Schrödinger. Consiste en coger esta ecuación, multiplicarla por phi estrella, coger la ecuación conjugada, multiplicarla por phi y restarlas, ¿vale? Pues la ecuación de continuidad resultante es esta. Derivada respecto al tiempo de i phi estrella parcial phi respecto al tiempo menos phi derivada de phi estrella respecto al tiempo más divergencia de menos i phi estrella gradiente de phi menos phi gradiente de phi estrella igual a 0. Entonces identifico esto con ρ, me falta un paréntesis aquí. Identifico esto con la densidad de algo e identifico esto con la densidad de corriente de ese algo, sea el número de lo que sea. Lo que pasa es que ahora la ecuación es de segundo orden. La ecuación de onda, la de Schrödinger, es de primer orden, tiene aquí una derivada respecto al tiempo. La ecuación de onda de Klein-Gordon es de segundo orden. Fijaos aquí, esta es de primer orden, aquí es de segundo orden. Entonces la densidad de carga que sale de la ecuación de Schrödinger no tiene esta derivada. Esto es nuevo. En la ecuación de Schrödinger la densidad de probabilidad es la función de onda al cuadrado. Por culpa de esta segunda derivada, nos aparece aquí una derivada respecto al tiempo. Bueno, pues eso es curioso. Así que nada, vamos a sustituir una onda plana y a ver qué pasa. Repetimos lo mismo. Cojo phi igual a una normalización por elevado a i px menos et, onda plana probamos en la dirección de p. Y entonces, ¿qué obtengo? Pues, ¿qué hace esa derivada respecto al tiempo? Me baja una energía, ¿verdad que sí? Si derivo esto respecto al tiempo, eso es una energía. De manera que aquí me queda que ρ es 2 veces la normalización al cuadrado, tal como está escrita la onda plana, por e. Y la j, la densidad de corriente, pues es 2 veces p por la normalización al cuadrado. ¿Cómo es eso? Pues es porque la ecuación es de segundo orden. Entonces, si aquí coloco una onda plana, por ejemplo, con el signo E que sea, al derivar 2 veces el signo se cancela. Luego, por cada solución con una energía positiva, tengo otra igual con la energía contraria. Y al derivar 2 veces, ese signo baja 2 veces el exponente y cancela, ¿no? Así que hay soluciones con energía negativa. Ya, pero imaginemos que la partícula está en reposo. Me puedo dar un sistema de referencia en que la partícula está en reposo. El sistema intrínseco con la partícula. Ahí la energía de la partícula es la masa. Pero claro, la masa es positiva. Lo que está pasando es que al sacar aquí la raíz tiene 2 ramas, más o menos. Eso aquí no pasa. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos con una solución con energía negativa? Porque si me la traigo aquí, eso se supone que era la densidad de probabilidad asociada. Pues me la acabo de cargar, porque no puedo admitir densidades de probabilidad negativas. ¿Vale? O sea que aquí tenemos un problema. ¿Cómo puedo interpretar una densidad de probabilidad que sale negativa? ¿Vale? Claro, en la teoría relativista eso no pasa porque la energía es p cuadrado entre 2m. No es aquella raíz. O sea que este fenómeno aquí no se me da. Bueno, además la densidad de probabilidad sale positiva definida. Es un cuadrado directamente, no lleva una derivada respecto al tiempo. O sea que eso es un problemilla que tenemos que enfrentarnos. Al juntar teoría cuántica y relatividad empiezan a pasar cosas más difíciles.
Bueno, sin dar vueltas históricas, luego os contaré alguna cosa más. Directamente, la interpretación moderna, pues, viene ya de finales de los 40, se suele llamar interpretación de Feynman-Stuckelberg. Y lo que ocurre es que interpretamos la solución con energía negativa como una partícula moviéndose hacia atrás en el tiempo. Uy, eso es un poco raro. Y a mí me gusta respetar la causalidad y que las cosas fluyan hacia adelante, ¿no? Entonces, en lugar de pensar en una partícula moviéndose hacia atrás en el tiempo, se puede pensar también en algo que lleve todas las cargas al revés. Cualquier carga conservada que esta partícula lleve, le cambio el signo. Y pienso en ese objeto como una antipartícula. Y digo que una partícula moviéndose hacia atrás en el tiempo, en realidad lo que es una antipartícula moviéndose normalmente, como todas. ¿Vale? Entonces me quito eso de moviéndose hacia atrás en el tiempo, que es un poco raro. Y digo, no, lo que pasa es que las soluciones de energía negativa en realidad representan partículas que tienen todas las cargas contrarias. Veamos. Tenemos una partícula de energía negativa. Dejad de ponerle un valor absoluto a la energía y un signo menos, y así sé que es negativa. ¿De acuerdo? O sea que el avance de esa fase es esto. La función de onda de una solución de energía negativa avanza así. Esas soluciones molestas de la ecuación de Klein-Gordon tienen que avanzar así en fase. ¿Vale? La fase cuántica avanza con menos algo positivo. Vale, pues el signo se lo coloco a T. Con lo cual, igual me da tratarlo así que así. ¿Vale? Avanza hacia atrás en el tiempo con energía positiva. Aquí tenemos una solución negativa, de energía negativa avanzando hacia adelante en el tiempo, y aquí tenemos una solución de energía positiva avanzando hacia atrás en el tiempo. ¿Vale? Bueno, pero entonces lo que tengo aquí, en este instante, esto es el primer paso, lo que tengo aquí es la carga del electrón, o el número bariónico, o lo que sea, la carga conservada, moviéndose hacia atrás. Si el eje temporal va hacia arriba, tenemos la carga del electrón moviéndose hacia atrás en el tiempo. Pero eso es lo mismo que una carga positiva moviéndose al revés. ¿Vale? Es como si la anticarga correspondiente fluyera de manera correcta. Y eso es el paso 2. Bueno, pues vamos a obtener la densidad de carga y corriente eléctrica para esa partícula positiva. Que vamos a llamar, por supuesto, positrón o positón. Es como el electrón, pero tiene carga contraria, positrón. Esto fue predicho por Dirac e inmediatamente descubierto por Anderson. ¿Vale? Bueno, pues vamos a coger la densidad de probabilidad y densidad de corriente que teníamos antes, que estábamos interpretando en términos probabilísticos, como si fueran densidades de probabilidad, y los vamos a multiplicar por la carga del electrón, o bien aquí por la carga del positrón. Como ese tiene la carga contraria, luego había un 2n cuadrado, y uno llevaba la energía y la otra llevaba el momento, ¿verdad? Era el cuadrivector energía-momento multiplicado por 2n cuadrado. Pues ahora lo voy a multiplicar por más e. Si la densidad de probabilidad que creíamos tener antes era conservada, satisface la ecuación de continuidad, esa también, porque es una constante que sale de la ecuación. O sea que eso es una corriente conservada. Lo que pasa es que al haberme permitido meter la carga aquí delante, ahora puedo contrarrestar el hecho de que las soluciones sean de energía positiva o negativa, porque puedo absorber el signo en la carga, ¿vale? O sea que en lugar de hablar de densidades de probabilidad, hablo de densidades de carga. La densidad de probabilidad está pesada con la carga. Bueno, esto evidentemente es menos e por 2n cuadrado por menos e menos p. ¿Vale? Entonces, lo que tenía antes eran soluciones con densidad de probabilidad menos la energía.
veces un factor constante, ¿no? Y esto me daba problemas porque no lo podía entender como densidades de probabilidad. Lo que hago es colocar aquí la carga de la partícula y absorber el signo. Y digo, no, es que las soluciones con densidad de probabilidad negativa en realidad eran soluciones en las que tenía electrones fluyendo hacia atrás en el tiempo. O bien, de una manera más sencilla de entenderlo, lo que tengo son positrones que se comportan normalmente. Lo único que se mueven al revés. El momento es el contrario también. ¿Vale? ¿Lo veis ahí más transparente? Eso es lo que teníamos y ahora me dejáis reinterpretarlo así. Entonces, si le colocamos esa E a la densidad de probabilidad, no hay problema. Es que no es una densidad de probabilidad. Eso había que interpretarlo como densidades de carga. ¿Vale? Bueno, y en realidad la constante E es una muletilla. Es para apoyarme mentalmente. ¿Vale? Porque aquí lo que tengo como carga conservada es el número de partículas que puedo pesar con la carga E. Pero si tengo antipartículas, pues, por ejemplo, podemos hablar del neutrón. El neutrón tiene una antipartícula que es el antineutrón, y entonces ahí no hay carga eléctrica. Quito la E. Sin embargo, esto funciona igual. Si tengo las densidades negativas de partículas, las tengo que interpretar como densidades positivas de antipartículas. Podemos hablar de densidad de partículas o densidad de antipartículas. Si me sale negativa, lo reinterpreto como una densidad positiva de antipartículas. ¿Vale? Una densidad negativa de partículas, que no tiene sentido como probabilidad, en realidad lo que es una densidad normal, positiva, de antipartículas. Bueno, pues ahora la nota histórica. El que introdujo el concepto de antipartícula fue Dirac, hacia 1929, como dije. Y lo que estaba pensando Dirac es en algo así como el modelo de Fermi del átomo, el modelo de Thomas Fermi. Hablaba de una superficie de Fermi y por debajo, pues, un mar, que se ha dado en llamar, claro, mar de Dirac, de fermiones con todos los niveles ocupados. ¿Vale? Aquí el principio de Pauli me los hace llenar de abajo arriba. ¿De acuerdo? Hay un detalle que es que esto va a esta energía menos infinito, no nos preocupamos. Es decir, que Dirac piensa en el vacío como niveles de energía que van hasta menos infinito, pero todos ocupados de fermiones, de manera que el primer fermión que yo ponga me sale con energía un poquito más que cero. Bueno, pictórico. Entonces, nada, a este sistema llega un fotón. El punto primero. Llega un fotón, ¿vale? Entonces, eso es como un átomo. El fotón pesca un electrón que está en un nivel de estos y lo excita. Ese es el paso 2. El fotón es absorbido y crea un par electrón hueco. Aquí está el hueco creado y ahí está el electrón. ¿Vale? Y nada, si ahora nos fijamos en cómo se comportan, imaginemos que el electrón se mueve hacia allí, pues el hueco se mueve para allá y se comporta como es un hueco, es la falta de un electrón, pues se comporta exactamente como un positrón, como una partícula, igual que el electrón, pero de carga contraria. Positrón. ¿Vale? Esa es la predicción de Dirac del positrón. O sea, que él pensaba en los positrones como huecos. ¿Vale? Se comporta como una antipartícula. Entonces los fotones pueden crear pares partícula-antipartícula. O al revés, los pares partícula-antipartícula se pueden aniquilar. Eso quiere decir que el electrón vuelve a caer debajo del mar y ocupa el hueco. Y la energía liberada sale como radiación. Claro, sabemos que electrón-positrón no se pueden aniquilar en un solo fotón porque violaría energía-momento. Eso tienen que hacerlo en presencia de alguien. Eso pasa en un material. Un fotón de alta energía entra en un material, le da retroceso al material, un poquito de energía a algún núcleo y mucho momento, y entonces ya sí puede convertirse en un par electrón-positrón. ¿Vale? O sea, la conversión ocurre en un material, no ocurre en vacío. Pero eso es por conservación de energía-momento. No hace falta alguien presente para darle lo que sobra.
Bueno, esta imagen, que es muy pictórica, nos hace pensar en el vacío como un átomo, de manera que tenemos un montón de niveles ocupados y en el último podemos añadir un electrón o podemos crear un par electrón hueco. Tiene un inconveniente, que es que solo funciona para fermiones, porque el principio de Pauling no está activo para bosones, ¿vale? O sea que esto se guarda por razones históricas, pero como también hay antipartículas de bosones, pues hay que pensar en términos de Feynman-Stuckelberg, ¿vale? Pues es la predicción de Dirac del positrón. Vamos a proyectar el descubrimiento del positrón. Bueno, esa foto es de 1932, de Anderson. Entonces hay un campo magnético, lo que reconocemos por la curvatura de la traza de ionización que deja el electrón, o lo que sea. Y la gracia que tiene esta foto es que hay una chapa de metal en el medio, ¿vale? Entonces entra la partícula y pierde energía en el metal, ¿vale? Eso que nos permite romper la simetría, porque si yo saco esta foto no sé si es un electrón moviéndose en este sentido o un positrón moviéndose en el otro. La fotografía no me lo dice, ¿verdad? El movimiento en un campo magnético, el sentido de giro es distinto según la carga, pero viéndolo así no sé. Porque no sé si la trayectoria se recorre en ese sentido o en el sentido contrario. Entonces la chapa de metal me ayuda, porque veo que, claro, sé que el radio de giro va con el inverso del momento. Entonces aquí veo que el radio de giro es más pequeño y aquí es mayor. Con lo cual el momento aquí era mayor. La partícula entró desde abajo. Entró desde abajo, se frena en el metal y sale con menos velocidad. Por tanto se movía así. Y conocido el signo del campo magnético, pues se conoce inmediatamente el signo de la carga. Y resulta de carga positiva. ¿De acuerdo? O sea que ese es el descubrimiento del positrón. Hay una partícula que se comporta como un electrón pero tiene la carga contraria. Y puedo determinarlo porque veo la simetría. Bueno, aquí tenemos la transformación de un fotón en un par electrón-positrón. Los fotones son partículas neutras, no dejan trazas de ionización. Así que por aquí viene un fotón, ¡paf!, toca un núcleo atómico, le transfiere el momento que le sobra para dar esta reacción y entonces ya se puede materializar en un par electrón-positrón. ¿Cuál es cuál? Depende del campo magnético, ¿no? ¿O no hay ningún campo magnético? Sí lo hay, porque ves que un montón de trazas se curvan. Entonces el campo magnético puede estar así o puede estar así. Si no te lo digo, ¿cómo sabes cuál es cuál? Dime. Las espirales. Me tengo que fijar en otro sitio. Me fijo aquí, por ejemplo. ¿Aquí qué ha pasado? Aquí esa traza de ionización ha golpeado un electrón del material que se ha ido. O aquí. Por aquí pasa un electrón, una partícula cargada en general, debe ser un electrón, y ha golpeado otro que sale. Eso se llaman rayos delta. Son rayos secundarios en un material que son simplemente electrones del material arrancados. La materia me rompe la simetría. O sea, si aquí quito el material, tenemos una simetría materia-antimateria. Pero al poner el material, hay un montón de electrones, que son simplemente los electrones atómicos. Entonces, fijándome en esos, y los estoy viendo, aquí ha arrancado uno, aquí ha arrancado otro, aquí ha arrancado otro, pues sé cuáles son los electrones y cuáles son los positrones. Los electrones son los que giran así, ¿vale? En sentido horario, en esta foto. Porque es lo que veo por todas partes. Así que aquí el que gira en sentido horario es el electrón, el que gira en sentido anterior es el positrón. ¿Vale? Bueno, aquí se produce otro, aquí hay un triplete también, que es este. Aquí ha llegado un fotón y ha golpeado no un núcleo, sino un electrón. Y entonces vemos el electrón expulsado y el par, un electrón y un positrón. ¿Vale? Aquí, en este caso la conservación de energía de momento es más clara, porque claro, allá arriba el núcleo en retroceso apenas se lleva energía. Entonces no vemos la traza del núcleo en retroceso. Sin embargo, aquí vemos muy claramente el electrón. ¿Okay? Pues es la creación de materia-antimateria a partir de un fotón. O si le doy la vuelta a la foto es el proceso inverso. Un positrón que se ha aniquilado con un electrón. Pero claro. Bien. Aquí la pérdida de energía nos indica el sentido del tiempo. Pues esto parece bastante simétrico. Tenemos algo llamado simetría de conjugación de carga. Tenemos electrones hacia adelante, positrones hacia adelante. Cambiando el signo, esto parece muy simétrico. En concreto, la electrodinámica clásica
es, que ya conocéis bien, es invariante si cambiamos el signo de todas las cargas a la vez. Llega un Deus ex machina, coge todos los electrones, los transforma en positrones, todos los protones antiprotones. La electrodinámica clásica no se entera, ¿vale? Es cierto que los campos, cada carga que era un campo eléctrico, que era R entre R cuadrado, van a cambiar de signo. Pero la fuerza es la carga por el campo. Así que cuando le cambie el signo, va a parar a la misma fuerza. Porque el campo cambia de signo, pero la carga sobre la que actúa también. ¿Vale? En la fuerza entre dos partículas siempre aparece el producto de las cargas. Si cambio el signo de todas, entre dos cargas, dos signos. Así que no cambia nada. ¿Vale? O sea que el movimiento de los cuerpos causado por la electrodinámica no cambia si cambio todas las cargas a la vez. Tiene una simetría de conjugación de carga. ¿Vale? Bueno, en física de partículas se nos complica la cosa un poco, porque como veremos muy rápidamente estos días, hay más cargas además de la eléctrica. Entonces la invariancia viene si cambiamos todas esas cargas a la vez. No solo es la carga eléctrica, sino todas. Es decir, cogemos todas las partículas y las sustituimos por sus antipartículas. Y al revés, las antipartículas por las partículas. ¿Qué otras cargas internas hay? Pues podemos hablar del número bariónico. El protón, hasta donde sabemos, es estable. El neutrón se desintegra, pero da un protón. Luego se conserva el número de bariones. ¿Vale? Podemos hablar de la carga débil, a lo mejor. O lo que sea. ¿De acuerdo? Pues hay que cambiarlo todo. Entonces, vamos a introducir un operador algebraico, algo formal, que haga esta operación de cambiarme todas las partículas por sus antipartículas. La partícula eventualmente va a ser una función de onda en algún espacio lineal, ¿no? Pues en ese espacio lineal habrá un operador, vamos a llamarlo conjugación de carga, que coja la partícula y la lleve a una antipartícula. Por ejemplo, el neutrón al antineutrón. ¿Qué autovalores puede tener esa conjugación de carga? Eso es fácil, venga, a ver si se os ocurre. Claro, muchas gracias, porque si la aplico dos veces, vuelvo a donde empecé. Luego, C cuadrado del neutrón es el neutrón, o para cualquier otra partícula lo mismo, de manera que C cuadrado tiene autovalor 1. Así que el autovalor de C puede ser más o menos 1. ¿Vale? Igual que la paridad, por eso la sabía que este muchacho inmediatamente. A la paridad le pasa lo mismo. Bueno, por cierto, ¿hay autoestados de C? He dicho esto de los autovalores muy deprisa, pero... Uy, mucho más fácil. ¿Hay autoestados de la conjugación de carga? Hay uno evidente. El fotón. El fotón. Como no lleva carga eléctrica, ni lleva número bariónico, ni número electrónico, ni nada, no hay nada que se oponga a que sea su propia antipartícula. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver el autovalor. ¿El autovalor de esto será más o será menos? Si conjugo la carga, ¿qué hace el campo eléctrico? ¿Qué le pasa al campo eléctrico? Lo hemos dicho aquí. Si cojo las cargas eléctricas y las cambio de signo, el campo eléctrico cambia de signo. Entonces, ¿qué esperamos del cuanto del campo eléctrico? Que es lo que es el fotón. Que cambie de signo. O sea que el fotón tiene conjugación de carga menos. Y es un autoestado de la conjugación de carga. Eso es esto. ¿Vale? Así que ya formalmente, si cogéis un estado con exactamente un fotón
y conjugáis carga, obtenéis menos ese mismo estado. ¿Vale? Por cierto, ¿y la paridad del fotón? También era menos, como esta R. ¿Vale? Y aprovecho y lo pongo aquí, la paridad del fotón es menos, cuidado, esa es la paridad intrínseca. Si pongo en el fotón en un estado con momento angular orbital, le tengo que añadir el menos 1 elevado a L. ¿Vale? Esa es la paridad intrínseca que lleva si estuviera en onda S. ¿Vale? Bueno. Y es la misma paridad, por supuesto, que las transiciones dipolares eléctricas E1, que ya hemos visto en física atómica y en física nuclear. Las transiciones dipolares eléctricas serán un operador impar, lo cual nos ayuda enseguida a encontrar reglas de selección. Bueno, pues vamos a ver algo un poquito más exótico, que es el positronio. ¿Qué ocurre si cogemos un electrón y en lugar de ligarlo al protón del átomo de hidrógeno, lo ligamos a un positrón? Eso es posible por la atracción coulombiana, ¿verdad? Tenemos un sistema que si tiene energía negativa, pues puede formar un sistema ligado con sus órbitas clásicas, etc. O cuánticamente, con sus funciones de onda del átomo de hidrógeno, lo mismo. Bueno, pues ¿cuál es el potencial? Exactamente el mismo que en el átomo de hidrógeno, menos E cuadrado entre R. Lo único que cambia que es la masa reducida, que es la masa del electrón por la masa del protón entre la masa del protón más la masa del electrón en el átomo de hidrógeno, y ahora va a parar a la masa del electrón por la masa del electrón partido la masa del electrón más la masa del positrón. Y uno de esos es un positrón, este. Pero como las masas son iguales, porque la partícula y antipartícula tienen cargas contrarias pero igual masa, pues la masa del electrón partido por 2. ¿Vale? O sea que mientras que en el átomo de hidrógeno la masa reducida es prácticamente la masa del electrón, en ese sistema positronio la masa reducida es la mitad de la masa del electrón. Bueno, aparte de eso debería funcionar todo igual. Así que los niveles de energía del átomo de hidrógeno ya los conocemos, los puedo escribir directamente. Pues la energía enésima en este positronio por la masa reducida es un medio de la misma energía equivalente en el átomo de hidrógeno, y por tanto es un medio de menos masa del electrón por alfa c cuadrado partido por 2. ¿Vale? ¿Os acordáis, verdad? La regla mnemotécnica para acordarse de los niveles de energía del átomo de hidrógeno era la fórmula de la energía cinética cambiada de signo, con la velocidad alfa c. Pues ahora tenemos, como aquí esto era proporcional a la masa del electrón, porque la masa del protón era prácticamente infinito, aquí el único cambio es que la masa del electrón va a salir dividida por 2. O sea que los niveles de energía son igualitos que en el átomo de hidrógeno, pero con un factor 1,5. Bueno, pues ya sabéis calcular los niveles de energía hidrogenoideos de cualquier sistema partícula-antipartícula. Si os hablo de 2 quarks, un quark B y un quark B barra, chupao, ¿verdad? Bueno, esto por supuesto, como he puesto aquí una n, le tengo que colocar aquí la n al cuadrado de Rydberg, eso era para el nivel 0, ahora vámonos al nivel n arbitrario, para el nivel 1, y en total esto es menos un cuarto de la masa del electrón alfa cuadrado c cuadrado partido por n cuadrado, ¿no? Muy fácil. Bueno, entonces el estado fundamental tiene de energía la mitad de menos 13,6 electronvoltios, que son menos 6,8 electronvoltios. Un cuarto de Hartree. ¿Vale? ¿Y cuánto vale el radio característico de ese sistema?
¿Qué vale el tamaño de ese sistema? Teníamos que hablar del radio de Bohr. Es la escala característica que nos marca el tamaño de las funciones de onda de cada nivel. Pues aquí el radio de Bohr va dividido por 2, ¿verdad? Al revés, va multiplicado por 2. Heisenberg. Longitud, inverso de momento. Si divido la masa por 2, multiplico el radio por 2. Así que 2 a 0. ¿Vale? Que son 0,106 nanómetros. ¿Y qué pasa con las correcciones relativistas? La estructura fina de la que hablamos al principio, la estructura hiperfina, etc. Aquí teníamos la spin órbita, la energía cinética. ¿Son todas iguales? Bueno, salvo el factor 2 este que hay que ir colocando donde hay una masa del electrón. ¿O hay alguna diferencia que se os ocurra notable? ¿Qué son más rápidas? Bueno, eso siempre es el factor 2. Pero eso es fácilmente corregible. O sea, puedes hacerte una imagen clásica en la que tienes un lazo de corriente así y lo que pasa es que ahora tienes una carga en un punto del lazo y otro punto en la otra. No nos causan... No, dime. A lo mejor la hiperfina puede que... La hiperfina. La hiperfina es más interesante, es más espectacular, porque todo eso son factores 2. Es poca cosa. Sí, señor. Pero la estructura hiperfina, esta es más interesante, porque ahora en lugar de tener el magnetón de Bohr por el magnetón nuclear, vamos a tener el magnetón de Bohr 2 veces. La verdad es que la estructura hiperfina era la interacción spin-spin entre el núcleo y el electrón. Y el magnetón nuclear era 1836 veces más pequeño que el del electrón. O sea que eso es un factor importante, no es un factor 2. ¿Vale? Es decir, que las interacciones spin-spin ahora van a ser bastante más fuertes. El cociente este, recordad que el magnetón de Bohr entre el magnetón nuclear era proporcional a la masa del nucleón dividido por la masa del electrón, que es ese número. ¿Vale? Bueno, hay alguna cosa más, hay más complicaciones. Entre las correcciones relativistas, una cosa nueva es el retardo del potencial, que es más en línea con lo que tú estabas diciendo. ¿Vale? Pero eso es mucho más difícil de tratar. Lo que tú apuntabas es que, claro, el potencial coulombiano antes venía del centro del átomo, pero ahora el centro del átomo se está moviendo. Pero claro, la señal no viaja con velocidad infinita. Entonces la señal se tiene que propagar desde el punto donde está la carga que crea el campo hasta la otra carga. Pero si la carga crea un campo y a continuación se mueve, ese campo ya no sale de la posición actual de la carga. Eso hay que estudiarlo, ¿vale? Eso en electrodinámica se trata con detalle, ¿no? Y da lugar a efectos curiosos. Y finalmente hay un efecto espectacular, que es que este átomo no es estable. Otro efecto nuevo es la aniquilación. ¿Qué pasa si el electrón y el positrón tropiezan en el mismo punto? La función de onda con alguna probabilidad lo permite, ¿vale? Ahora una función de onda del nivel 1s, por ejemplo. Y esto lo que es la densidad de probabilidad de que el electrón se encuentre encima del positrón. Bueno, esto suponiendo que sea la función de onda 1s al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando el positrón está encima del electrón hay una cierta probabilidad de que se aniquilen en 2 fotones. En uno no pueden. La conservación de energía de momento lo prohíbe, pero en 2 sí. O sea que esperamos una aniquilación con probabilidad proporcional a la función de onda con coordenada relativa 0 al cuadrado, ¿vale? Para que el par electrón-positrón se aniquilen. Vamos a parar 5 minutos. Bueno, pues vamos a hablar un momento de los números cuánticos del positronio. Y de paso repasamos un poquito. Pues aquí es costumbre emplear el acoplo LS.
el acoplo de Russell-Saunders. Así que nada, vamos a construir el spin con el spin del electrón y el positrón. ¿Y cómo denotamos los estados? Pues igual que en espectroscopía atómica, 2s más 1 para el spin, L, J. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estados se pueden dar? Vamos con el primer nivel. Aquí tenemos L igual a 0, onda S. Entonces, solo puedo acoplar los spins. S va a ser igual a J, porque no hay L. Y entonces, ¿cómo puedo acoplar los spins? A 0 o a 1. O sea que aquí puedo elegir S igual a 0 o S igual a 1. ¿Y qué números cuánticos 2S más 1 LJ tenemos? Pues aquí tenemos un singlete en onda S con J igual a 0. Y aquí tenemos un triplete en onda S con J igual a 1. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a la siguiente capa. ¿Qué ocurre si cogemos L igual a 1? Aquí también podría haber L igual a 0 con una excitación radial y eso nos daría una copia de aquellos dos. ¿Vale? Me voy a olvidar de las excitaciones radiales, me voy a fijar solo en el momento angular. Entonces L igual a 1. Puedo poner S igual a 0, con lo cual J tiene que ser 1. Con lo cual esto sería un singlete en onda P con J igual a 1. O bien puedo poner S igual a 1 y por tanto un triplete en onda P. ¿Y qué puede valer ahora J? 0, 0, 1 y 2. ¿Y la simetría de la función de onda? No tiene por qué ser... Son distinguibles. Tienen carga contraria. Así que no me preocupo de la simetría. 0, 1 o 2. Hay tres posibilidades. Bueno, eso lo tenéis claro. Lo mismo para L's más altos, ¿no? Bueno, pues estos estados resulta que son autoestados tanto de la paridad como de la conjugación de carga. Vamos a ver primero la paridad. ¿Cómo veo esto? Voy a hacer el dibujito, ponemos un electrón, ponemos un positrón y ahí va el radiovector R. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir activar paridad? Quiere decir aplicar paridad, quiere decir cambiar el signo de R. Bajo paridad, el signo de R cambia de... Así, así. R ha cambiado de signo. ¿Vale? Hemos pasado de R a menos R. ¿Eso es todo? No habría que cambiar también las cargas. La paridad intrínseca. Por convención hemos dicho que el protón, el neutrón, el electrón llevan paridad más. El positrón tiene que llevar la contraria, todas las cargas cambian. Y o sea que bajo paridad, este tiene paridad más, pero ese tiene paridad menos. ¿Vale? La paridad intrínseca de la partícula, del estado. Es decir, si no hay función de onda de que es la que preocuparse, la paridad intrínseca del positrón va a ser menos. La paridad intrínseca del electrón va a ser más. Bueno, ¿qué hace la función de onda si cambio el signo de R? Recoge un menos 1 elevado a L por el armónico esférico. La función de onda es la función de onda radial que depende del módulo de R y por tanto no se entera de la paridad. Y luego el armónico esférico que depende de la dirección de R. Este sí que se entera. Y los armónicos esféricos recogían un menos 1 elevado a L. Así que este menos y ese menos 1 elevado a L hacen que el autovalor de la paridad sea menos 1 elevado a L más 1. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, vamos a denotar los niveles con J, paridad y conjugación de carga. ¿Vale? Aquí la J es 0 y la paridad es... J es 1, señores. Despertando ya. Bien, aquí 1 más. Aquí
0 más, 1 más, 2 más, ¿vale? Etcétera. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, 0 menos y 0 más se pueden dar las dos combinaciones, ¿vale? 1 menos y 1 más se pueden dar las dos combinaciones. Luego parece que vamos cubriendo todos los posibles momentos angulares y paridades. Bueno, vamos con la conjugación de carga. Eso es un poquito más complicado. El positronio es también un autoestado de la conjugación de carga en esta base, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Qué hace la conjugación de carga? Tengo el electrón, tengo el positrón. La función de onda la tengo, por ejemplo, del electrón al positrón, por convención. Y lo que hace la conjugación de carga es cambiármelos. El positrón se ha quedado aquí y el electrón se ha quedado ahí. Pero entonces R lo estoy cogiendo al revés. Luego, una de las cosas que hace la conjugación de carga es cambiarme el signo de R, ¿vale? Pero no solo R, también los spines. Imaginemos que el electrón tuviera el spin hacia arriba y el positrón tuviera el spin hacia abajo, en un cierto trozo de una función de onda. Pues ahora resulta que la conjugación de carga me los ha dejado al revés. La conjugación de carga no tiene nada que ver con los spines, me cambian las partículas y deja el spin quieto. Pero entonces ahora el positrón tiene el spin que no tenía antes. O sea que la conjugación de carga la puedo ver como el cambio de R y el cambio del spin. Pero más aún, cuidado porque esos son fermiones. Si fuera un sistema de bosones habríamos acabado. Pero en un sistema de fermiones he cambiado el orden. Imaginemos que antes había escrito la función de onda como el vacío, algo que crea un electrón y algo que crea un positrón, ¿vale? Dos operadores tipo oscilador armónico que crean dos cuantos. Y esto es el estado que llamo positrón-electrón. La conjugación de carga ahora me ha cambiado los cuantos, porque he dicho que ahora el electrón va a ser un positrón y el positrón va a ser un electrón. Con lo cual en la función de onda, todo está aplicado sobre cero, en la función de onda he intercambiado del orden de dos fermiones y eso mete un signo, ¿vale? Entonces hay que combinar las tres cosas: el cambio de R, el cambio de los spines y el cambio de orden de dos fermiones, ¿vale? Intercambio de dos fermiones. Entonces, combinando las tres cosas, tenemos por cambiar R un menos 1 elevado a L, ¿vale? Por cambiar los spines hay que ir al Claes-Jordan. Es un menos 1 elevado a S más 1. Tengo un Claes-Jordan que es S1M1, S2M2 para dar SMS en la función de onda. La he llamado con mayúscula. Esa S es la misma S que está por aquí. Es el spin total del sistema electrón-positrón, ¿vale? Entonces, nada, uno va a la tabla de Claes-Jordan y mira cómo cambia el Claes-Jordan si intercambio los dos spines. ¿De acuerdo? Y la respuesta es ese factor, menos 1 elevado a S más 1. Por ejemplo, si S es 0, aquí tendríamos 1 entre raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2. Y al cambiar los dos spines mete un signo, la de spin 0. Correcto. Al revés, si el spin fuera 1, sería la completamente simétrica, ¿no? Tendríamos los dos spines, por ejemplo, los dos spines alineados y al cambiar los spines no pasa nada. 1 más 1, 2, no pasa nada, ¿de acuerdo? Luego, en el caso de dos partículas spin 1 medio, ya está demostrado con los dedos. Si tenéis spines más complicados, hay que trabajar un poquito la teoría del momento angular, ¿vale? Pero los Claes-Jordan siempre meten ese factor y me queda el signo por el intercambio de dos fermiones. Lo sumo todo y queda menos 1 elevado a L más S, ¿vale? En el acoplo de Russell-Saunders. Así que nada, ahora vengo a esta tabla y coloco las conjugaciones de carga. Vamos a ver aquí. L, el momento angular orbital, es 0. Y S también es 0. Así que aquí tengo un más. Este otro, L es 0, pero ahora S es 1. Luego aquí tengo un menos. L es 1 y S es 0, menos. Y aquí ya más. O sea, ya tengo las conjugaciones de carga de todas estas combinaciones. Y entonces se da cuenta uno que hay conjugaciones hay combinaciones de estas imposibles. Hay alguna que se da inmediatamente que el 1 menos más es imposible. Así que si veo un estado que tiene números cuánticos 1 menos más, sé que no puede estar hecho de un electrón y un positrón.
¿De acuerdo? Y hay más números cuánticos imposibles. A estos se les llaman, bueno, la palabra imposible no gusta, mejor vamos a llamarlos exóticos, porque sí se podría hacer con combinaciones de partículas más complicadas, ¿vale? Así que nos quedamos con números cuánticos exóticos. Bueno, pues la conjugación de carga es importante porque nos separa de manera tremenda los tiempos de desintegración, la vida promedio del estado del positrón. Y hemos dicho que el par electrón-positrón se pueden aniquilar y pueden dar dos fotones, ¿vale? Un fotón no, porque lo prohíbe la conservación de energía a momento, pero dos fotones sí. Bueno, pues eso solo es posible para los que tienen conjugación de carga más. ¿Por qué? Porque el fotón tiene conjugación de carga menos. Si cojo el estado final, fotón-fotón, y conjugo carga, un fotón va a parar a sí mismo con un menos, el otro fotón va a parar a sí mismo con un menos, y el producto es más. O sea que el estado final tiene conjugación de carga más. Por tanto, de esta lista de estados, solo se pueden aniquilar en dos fotones los que tengan conjugación de carga más, etcétera para abajo. Los que tienen conjugación de carga menos son estables bajo desintegración por este canal. Sí se pueden desintegrar a tres fotones, pero esto, claro, es menos probable, ¿vale? Los que tienen conjugación de carga menos están obligados a emitir tres fotones. Y claro, la emisión de cada fotón es una emisión electromagnética. Me va a costar un factor alfa, 1 en 337. Luego eso es menos probable. Bueno, entonces estos tienen un tiempo característico. El 1s0, por ejemplo, pues tenemos un tiempo característico de 10 elevado a menos 10 segundos de vida promedio. ¿Vale? O sea que el positronio es un ente muy efímero, se desintegra enseguida. ¿Qué ocurre? Que el electrón y el positrón tienen de masa 0,511 MeV cada uno. Y la energía de ligadura son unos pocos electronvoltios, son despreciables. Cogemos el medio MeV, 500 kiloelectronvoltios, 500.000 electronvoltios, podemos despreciar la ligadura de Bohr. Entonces los dos fotones provienen de la aniquilación de un electrón y un positrón prácticamente en reposo, salen espalda contra espalda porque están en centro de masas y cada uno lleva exactamente esa energía. Entonces es una señal facilísima de detectar. Aunque el positronio dure muy poquito, si un positrón entra en un material, se liga a un electrón, se aniquila y la señal son dos fotones espalda contra espalda de exactamente esta energía, la masa del electrón. ¿Vale? Entonces la técnica de física médica llamada tomografía por emisión de positrones, se aprovecha de esta propiedad. Bueno, pues aquí tengo el esquema de niveles. Aquí tenemos el nivel n igual a 1, hidrogenoideo, nivel 1s, y hay un pequeño desdoblamiento que para efectos de la gráfica se ha multiplicado por 1000 para poder verlo. Eso es el desdoblamiento hiperfino que decíamos antes. Aunque sea mucho mayor que en el átomo de hidrógeno ordinario, aún así es pequeño. ¿De acuerdo? Es una corrección. Bueno, pues el nivel fundamental es el 1s con spin 0 y el nivel excitado con spin 1. Igual que en física atómica, al contrario que en física nuclear. ¿Por qué? En física nuclear recordemos que el J mayor se iba abajo, mientras que en física atómica el J menor se iba abajo. ¿Por qué aquí el J menor está abajo? La interacción es electromagnética. ¿Vale? Esto es lo de siempre. Bueno, y aquí arriba tenemos el nivel n igual a 2, que tiene la primera excitación radial del nivel 1s0, la primera excitación radial del nivel 3s1, eso es una fotocopia de esto puesto aquí arriba, ya no hablo más, y aquí vemos los 4 niveles que tienen el e igual a 1. Estos 4 niveles, 1 más menos, y el triplete 0 más más, 1 más más, 2 más más. ¿De acuerdo? O sea que ese es el esquema de niveles del positronio. Bueno, pues la siguiente historia empieza con una ascensión en globo. No sé si conocéis esta. Este caballero se llama Victor Hess. ¿Vale?
Hess era austriaco y como buen deportista se hizo una ascensión en globo. Aterrizó en mitad de Alemania, pero antes de la Primera Guerra Mundial era como ahora, se podía bajar de un país a otro fácilmente, así que pudo volver. Si lo hubiera pasado en otra época habría sido más difícil. El caso es que, aparte de ser deportista, Hess llevaba un electrómetro. ¿Os acordáis, por ejemplo, del uso que hicieron los Curie del electrómetro para detectar la ionización producida por ciertas fuentes radiactivas? Uno de los mejores electrómetros fue inventado por Pierre Curie, precisamente. Pues Hess decidió llevarse uno en su vuelo en globo. Se ve que los físicos hacemos cosas raras. Entonces, ¿qué quería demostrar Hess? Que la ionización de la atmósfera, el número de cargas libres en la atmósfera, varía con la altura, y quería ver cómo. Porque los datos eran contradictorios. A nivel del suelo parece que la radiación disminuye con la altura, con lo cual parecería que la radiación viene del suelo, pero algunas medidas hechas en la Torre Eiffel decían lo contrario. Parecía que la radiación en lo alto de la Torre Eiffel era un poquito menor. Entonces, no estaba claro, así que Hess dijo, me voy en globo, me llevo el electrómetro y mido la radiación como función de la altura. Y eso son sus datos. ¿Vale? Estos son los datos iniciales. Parece que al principio caía un poquito y luego enseguida subía. Y repitiendo los experimentos justo antes de la Primera Guerra Mundial, ya se ve con toda claridad que la radiación ionizante sube con la altura. La ionización de la atmósfera, y por tanto suponemos que la radiación que ha originado esa ionización crece con la altura. ¿Vale? Así que si eso es la superficie de la Tierra, los elementos radiactivos que hay en la corteza ionizan la atmósfera cerca de la superficie, pero luego tiene que haber una componente que venga de arriba para ionizar la atmósfera hacia arriba con mayor intensidad. Entonces, a esa radiación se la llaman rayos cósmicos o radiación cósmica. ¿Vale? Bueno, pues enseguida se observó que la radiación cósmica tiene dos componentes. Una que se para enseguida y una más penetrante. Es decir, parte de esa radiación cósmica pues, se puede fotografiar en la superficie y otra parte se puede fotografiar incluso debajo de un gran trozo de roca. ¿Vale? Pues Anderson, el científico americano, se dedicó también a estudiar esto y dedujo que esas partículas penetrantes de los rayos cósmicos son partículas cargadas, si no, no las podría fotografiar en una emulsión, con una carga como la del electrón, pero de masa 105 megaelectronvoltios. Con lo cual, ya tenemos las partículas de Yukawa. Precisamente la fuerza nuclear nos requería una partícula que se intercambiara entre el protón y el neutrón, son las que habíamos llamado piones. Pues inicialmente se creyó que eran estas. Lo que ocurre que la palabra componente más penetrante no casa bien con el cuanto de la fuerza nuclear fuerte, porque la sección eficaz sería enorme. Puede ser eso el cuanto de Yukawa, la masa coincide, una coincidencia que tenemos aquí en la física, pero el recorrido libre medio no. El recorrido libre medio, que como sabéis va como el inverso de la sección eficaz por la densidad del material en número de partículas, pues las partículas que interaccionan fuertemente, que esperamos un barn, una décima de barn, muchos milibarn. Ese es el orden de magnitud adecuado. Voy a poner el barn. Si fuera un fragmento nuclear serían 10 barn. Para un pion de altísima energía se habla a lo mejor de 20 milibarn. Pues vamos a poner aquí un barn, más o menos un par de órdenes de magnitud. ¿Vale? Y a ver qué sale. Aquí ponemos el número de átomos por centímetro cúbico, el número de núcleos, porque es una partícula que interacciona fuertemente, sospechamos, es la hipótesis que queremos comprobar. Y entonces esto es 1 entre 10 elevado a menos 28 metros cuadrados, que es el barn, veces, pues vamos a poner aquí 10 elevado a 23 núcleos por centímetro cúbico. Podríamos poner 10 elevado a 24 o 10 elevado a 22, según el material que estemos considerando. Algo del orden del número de Avogadro. Y esto sale 0,1 metros. ¿Vale? 10 centímetros. O sea que una partícula que interaccione fuertemente, esperamos que cada pocos centímetros produzca una colisión nuclear.
donde puede soltar todo su momento una gran parte o romper un núcleo. Entonces no esperamos que una componente penetrante que se detecta debajo de 300 metros de roca pueda ser el cuanto de la fuerza fuerte. Así que la respuesta a esta hipótesis es no. El cuanto de la fuerza fuerte es el pión, no es el muón este. O sea que esto no interacciona fuertemente, si no, no podría ser tan penetrante. De manera que tenemos una copia del electrón. ¿Vale? Tenemos una copia con carga del electrón, pero mayor masa. Pues eso es el muón. Entonces, este ruido cósmico hace que los experimentos que requieran silencio radiactivo se tengan que hacer debajo de enormes montañas. Por ejemplo, en España tenemos el túnel de Canfranc debajo de los Pirineos, un antiguo túnel de ferrocarril, donde están los experimentos silenciosos, digamos, que tienen poco fondo. Se les ponen encima 2 kilómetros de roca y entonces gran parte de los muones se paran por el camino. Es una reducción de ruido. Bueno, pues tenemos el electrón con sus 0,511 MeV y luego tenemos este muón que tiene de masa 105 MeV y los dos ven las mismas interacciones, parecen una copia el uno del otro, así que lo normal sería pensar que uno es algún tipo de excitación del otro, ¿no? Con lo cual intentaríamos buscar la desexcitación radiativa. O sea que si esto es una excitación de esto, lo primero que se os ocurriría, pensando en vuestro curso de física atómica, es buscar esto. La desexcitación radiativa del muón al electrón, todos los números cuánticos lo permitirían. Pues esto se sigue buscando, no se ha encontrado. Y las cotas son espectaculares, ¿vale? Así que si el muón es una copia del electrón, que alguien me lo explique. Si es una especie de excitación... yo esperaría ver esto y no se ve por ningún lado, ¿vale? Eso es un tema de investigación abierto, tanto las interpretaciones teóricas de los experimentos como las medidas. Bueno, el muón sí que se desintegra débilmente, pero no emite fotones. Aquí tenemos muones, esta traza de ionización corresponde a muones, vamos a fijarnos en esta, y de repente se desintegra en algo que se identifica como un electrón. ¿Vale? Esa foto corresponde a un muón desintegrándose en un electrón más algo que no se ve. Si no se ve, ¿cómo es ese algo? Neutro. Y como tiene que tener una masa mucho menor que la del neutrón, porque aquí tengo 105 MeV y el neutrón tiene 940, que pueden ser neutrinos. ¿Vale? ¿Puede ser un solo neutrino? No, ¿por qué? Podría, se nos varía a nivel que tiene que ser 3. Aquí claramente esta reacción sería posible si se hubiera visto, ¿no? No se ha visto, pero luego no hay nada que impida la reacción a dos cuerpos. Un átomo se desexcita y emite un fotón y sale espalda contra espalda. Luego el momento y la... Claro, eso es posible porque las masas son distintas. Si las masas fueran iguales sería imposible, ¿no? Pero siendo masas distintas esto se puede dar. Luego aquí la energía momento permite emitir un solo neutrino. ¿Qué me lo prohíbe? Bueno, claro, hay un detalle que no hemos visto aún, que es que el neutrino tiene spin 1 medio. Lo traté muy levemente cuando hablé de Fermi-Gamow-Teller, pero si esto es un fermión y eso es un fermión, eso no puede ser un fermión. El hecho de que esto sea un fermión hace que esto tenga que ser un bosón, por tanto tienen que ser 2 o 4 o 6, ¿vale? Un número par de neutrinos. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente, ya que estamos con esto, habiendo motivos teóricos de los 70, ese es el premio Nobel de Kobayashi Maskawa, para pedir una tercera copia, pues tercero vamos a llamarlo tau, ¿vale? La razón era una cierta violación de la simetría de conjunción de carga y paridad simultánea. Ahora mismo no importa, se ve en cuarto. Había motivos teóricos para creer que había una tercera copia, pues estaba buscando durante varios años
un leptón, copia idéntica del electrón y del muón, pero con mayor masa. ¿Vale? Entonces, la búsqueda experimental, este no se encontró en los rayos cósmicos, se produjo artificialmente en aceleradores. ¿Vale? Y la reacción que se buscaba era la siguiente: el electrón y el positrón se aniquilan a través de un fotón virtual para dar un par de esos tau anti-tau. ¿Vale? ¿Y cómo se desintegran estos tau anti-tau? Pues esta reacción tiene mucho ruido de fondo. Imaginemos que el tau se desintegra a electrón más neutrinos. ¿Vale? Entonces tengo ruido de fondo de la reacción electrón-positrón a electrón-positrón, donde ese electrón me está actuando porque el tau más hará lo contrario, con lo cual si se busca la señal electrón-positrón, la reacción elástica electrón-positrón me da un ruido de fondo enorme. Otra posibilidad es que el tau se desintegre a muón más neutrinos, por analogía con la desintegración del muón. Pero entonces la reacción que me da ruido de fondo es electrón-positrón a muón-muón. Compite con esa. Los neutrinos no se ven en cualquier caso, lo que veo son los dos muones. Así que la idea de búsqueda es la siguiente: como ese es el tercero, se puede desintegrar a uno o a otro, con lo cual buscamos el par tau-tau, donde este va a electrón más neutrinos y el otro va a muón, antimuón en este caso, más neutrinos. ¿Vale? Y lo que se busca es un par electrón-muón. Es decir, una fotografía como esta, con un muón y con un electrón, pero donde los dos salgan del mismo sitio y tengan signo contrario. Bueno, pues esto, la idea es muy buena para buscar la tercera familia, y durante un tiempo lo estuvo buscando Adone, un acelerador italiano. Pero como siempre, los europeos se quedan ahí cerquita. No lo consiguieron porque no tenían bastante energía. El gato al agua se lo llevó Slack. Martin Perl era el científico, el experimental que lideraba esto. Se llevó el premio Nobel también, claro. Y lo encontraron en 1975. ¿Vale? ¿Qué masa resulta tener el tau? Pues 1,78 gigaelectronvoltios. A eso se le llama jerarquía de masas. Ya no hay más. Si hubiera un cuarto leptón con masa por debajo de 50, 60, 100 GeV, se habría visto. O sea que si hay otro, una cuarta familia está muy arriba. ¿Vale? Aquí hay una jerarquía, sin embargo. Fijaos en medio MeV, 100 MeV, casi 2 GeV. Eso se llama jerarquía de masas de los leptones. Venga, los voy a aprovechar. Vamos a hacer el orden de magnitud de estas reacciones de aniquilación. Me voy a fijar en electrón-positrón a muón-muón. Eso no se puede calcular ahora, se calcula en cuarto, pero sí podemos ver un poco una estimación de orden de magnitud de la sección eficaz. Imaginemos que nos vamos a energías muy altas, ¿vale? Entonces las masas no importan. Lo único que importa es la energía de reacción. Me olvido de las masas, son correcciones. Entonces sigma va como, dimensionalmente, el inverso de la energía al cuadrado. ¿Vale? La sección eficaz para que el electrón y el positrón se aniquilen y den dos muones, o dos taus, o lo que sea, altas energías, va como la energía al cuadrado a la menos 1. Eso no es más que análisis dimensional. Bueno, en unidades naturales, claro, H barra C es 1. Son los 197 MeV Fermi. Si no, ese factor entraría ahí al cuadrado, para convertir áreas a energías a la menos 2. Pues, ¿qué más sabemos? El electrón y el positrón se tienen que aniquilar, y lo harán, si fuéramos a acabar en fotones, obligatoriamente 2 fotones para balancear energía-momento. Pero si al final van a aparecer 2 muones, aquí basta con un solo fotón, porque es virtual. El principio de Heisenberg me permite violar energía-momento durante un breve instante. Luego, en el estado intermedio, basta con que haya un fotón, siempre que sea virtual. ¿De acuerdo? Así que esa es la reacción básica de aniquilación electrón-positrón para dar muón-muón.
Y esto este dibujito hay que entenderlo como suma sobre los estados intermedios del fotón, de estado inicial con el electrón y el positrón, el potencial que aniquile aquí los dos, potencial electromagnético, fotón, estado del fotón, potencial, estado final con los muones. Y esto dividido por la diferencia de energías entre el estado inicial y el estado del fotón virtual intermedio. ¿Verdad? Eso sería el cálculo en teoría de perturbaciones. Habría que colocar aquí el potencial. Casi podéis hacerlo ya, pero es para el año que viene. Hay que pensar un poquito qué es el potencial, cómo se monta esto. Lo que sí está claro es que esto va a tener que ver con la carga eléctrica. Es una interacción electromagnética. O sea que aquí veo una carga eléctrica y aquí veo otra, en la amplitud. O sea que eso es proporcional a la carga eléctrica al cuadrado. Eso es la amplitud. Si quiero la sección eficaz, necesito la probabilidad, el ritmo de transición, con lo cual hay que elevar esto al cuadrado. O sea que la probabilidad, la sección eficaz, tiene que ir con la energía al cuadrado en el denominador y la carga a la cuarta, o lo que es lo mismo, alfa electromagnética al cuadrado, ¿vale? Sale un factor 4pi. Pues ya está, ya tenéis esto estimado. Si ahora hacéis el cálculo de verdad en teoría de perturbaciones, sacáis un factor 4pi tercios, que es lo que no podemos hacer aquí de manera trivial, ¿de acuerdo? Esto requiere un calculito en electrodinámica cuántica de una página, ¿no? O sea que con eso podéis predecir el que este par electrón-positrón en efecto se aniquilan y dan el par muón-antimuón a través de un fotón. Y con el mismo razonamiento se puede predecir la producción del par tau-tau, con lo cual sabían lo que estaban buscando, sabían con qué intensidad se producían los taus, ¿no? Está muy bien predicho. Eso es cómo va esa sección eficaz de aniquilación como función de la energía. El eje de las X es la energía en gigaelectronvoltios, mucho mayor que la masa del muón, por tanto esas aproximaciones valen. Y la sección eficaz en nanobarm predicha por esa fórmula. Si queréis sustituir valores y sacar esto, poneos 20 GeV y a ver si os sale una fracción de 0,2 nanobarm o algo así. ¿Vale? Y como veis, los datos van de miedo por la predicción teórica. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos ahí entonces.